Bienvenidos, es un gusto poder estar con ustedes. Somos el programa La Voz de la Verdad de la Iglesia Israelita del Nuevo Pacto. En nuestro país actualmente existen más de 3.135 iglesias cristianas y cada 38 horas se inscribe una nueva iglesia, según informó quien fuese el subsecretario de Justicia, el señor Nicolás Mena, en mayo del año 2017. Esta información la entregó al diario La Tercera. Todas estas iglesias profesan su fe en Dios y a Jesucristo como su Salvador. Sin embargo, al profundizar en sus prácticas y enseñanzas, y más aún en su forma de realizar los cultos de adoración, se evidencian sus diferencias. Algunas se reúnen los domingos como día de adoración, otras lo hacen el sábado y unas cuantas se reúnen durante los días de la semana. Ante estas y otras cuantas diferencias, es natural que surjan preguntas como: ¿por qué tantas diferencias? ¿Cuál de ellas tiene la verdad? Para responder estas y otras interrogantes, hoy está con nosotros nuestro hermano Álvaro Araya. Bienvenido, hermano Álvaro. Es un gusto poder saludarles a ustedes, a ti, hermano Jonathan. Amén. Y esperamos que pueda seguir con nosotros para que podamos compartir la palabra de Dios, que sin lugar a duda va a ser de bendición para usted y su vida. Así es. Hermano Álvaro, ante esta situación de nuestro país, tantas iglesias, ¿da lo mismo servir a Dios en cualquiera de ellas? Lamentablemente no da lo mismo, ya que como lo menciona el apóstol Pablo en la epístola de Gálatas capítulo 1 versículo 7, hay quienes pervierten el evangelio de Cristo. Podemos notar que ya en los tiempos del apóstol Pablo esta situación se estaba dando con mucha fuerza. En Filipenses capítulo 1 versículo 15 también nos habla al respecto y dice: algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicciones a mis prisiones. Y el apóstol Juan nos advierte de los falsos hermanos o de los falsos profetas que han salido por el mundo, en el libro de Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1. Ante esto podemos darnos cuenta que debemos tener el cuidado necesario y saber que no da lo mismo servir en cualquier lugar a Dios. Pero, hermano Álvaro, ¿cómo podemos, y se pueden también preguntar quienes nos ven a esta hora, cómo saber cuál es la iglesia que sigue el Evangelio verdadero? Y otra pregunta, si es que esa iglesia está presente hasta el día de hoy. Primero quisiera aclarar que la iglesia de Dios ha estado presente a través de los tiempos. Siempre ha estado ahí, es la iglesia de Dios. Amén. ¿Nos puede explicar esto? La palabra de Dios nos señala a su iglesia como la congregación de los primogénitos. Esto en el libro de Hebreos capítulo 12 versículo 23. Y este periodo comprende desde Adán hasta Moisés. Luego se llama la congregación del desierto. Está en el libro de los Hechos capítulo 7 versículo 38. Esto es el pueblo de Israel. Y por último, la iglesia del Nuevo Pacto. Y esta es la que refundó nuestro Señor Jesús. Y lo podemos encontrar en Mateo capítulo 16, versículo 18. De acuerdo a esto, entendemos que la iglesia de Dios no pudo ser fundada por un hombre, y menos en estos tiempos. Por supuesto, hermano, así es. Hermano Álvaro, ¿y cómo podemos determinar cuál es esta iglesia que, como usted decía, viene del principio? Hermano Jonathan, estimados amigos, no hay otra manera sino que a través de la palabra de Dios. Es por esto que les invito a que podamos leer Jeremías capítulo 6, versículo 16. Dice así la palabra del Señor: paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron: no andaremos. La palabra de Dios nos invita a detenernos, a mirar y preguntar por las sendas antiguas. De acuerdo a esto, la iglesia de Dios es la que mantiene las sendas antiguas, la senda de los patriarcas, la de los profetas y por supuesto la de nuestro Señor Jesús. Es por esto que queda en evidencia
que la iglesia de Dios no puede ser aquella cuya doctrina o creencia se aleje de la de nuestros primeros hermanos. Así es. Y hoy podemos ver iglesias cristianas que enseñan abiertamente una doctrina contraria a lo que establece la palabra de Dios. Y lo hacen aludiendo a que nuestro Señor se adapta a los nuevos tiempos. Sí, así lo hacen. Es por esto que como segundo elemento importante para determinar la iglesia de Dios es lo que menciona Efesios capítulo 2 versículo 20, que dice, edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Qué quiere decir, hermano Álvaro, que esté edificada sobre el fundamento de apóstoles y profetas? El fundamento es la base sobre lo que algo se edifica. Preguntemos entonces, ¿cuál es la base doctrinal de los apóstoles y profetas? Y la respuesta es la ley de Dios, y esta se encuentra en los 5 primeros libros de la Biblia, conocido como el Pentateuco o la Torá, como así también en los otros escritos del Antiguo Testamento. Muy interesante lo que nos señala. Es por esto que nuestro hermano Pablo, hermano Álvaro, le señaló a Timoteo en una de sus cartas que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así es, ya que cuando el apóstol hace referencia a las Escrituras, se refiere a lo que hoy conocemos como Antiguo Testamento, y esto incluye, por supuesto, la Torá o el Pentateuco. Nuestro Señor Jesús también hace referencia a las Escrituras en más de una ocasión. Podemos ver esto, por ejemplo, en el libro de Lucas capítulo 24, versículo 44. Por lo ya mencionado, podemos determinar como segunda gran característica de la Iglesia de Dios que debe de tener un profundo apego a las Escrituras, ya que este es el fundamento o la base sobre la que edificamos nuestra vida, y sin olvidar su piedra angular, que es nuestro Señor Jesús. Amén. Vemos entonces que, como usted nos señala, la Iglesia de Dios no se puede apartar de la doctrina señalada por nuestro Dios en su bendita palabra. Hermano Álvaro, recuerdo lo señalado por el apóstol Pablo en Hechos 17:11, donde menciona que los hermanos de la iglesia de Berea eran más nobles que los de Tesalónica. ¿Por qué razón? Porque ellos se preocupaban de corroborar ellos mismos leyendo las Escrituras para comprobar las enseñanzas del apóstol Pablo. Lamentablemente hoy en día muchos cristianos han perdido esta cualidad, la de comprobar por sí mismos las enseñanzas que están recibiendo, si están fundamentadas en la palabra de Dios o no. Y hay un tercer punto muy importante y que además se relaciona con lo que ya hemos visto. Leamos en Apocalipsis capítulo 12, versículo 17. Dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿A qué se refiere ese relato, hermano Álvaro? Recordemos que el libro de Apocalipsis o Revelaciones es una visión entregada de parte de nuestro Señor al apóstol Juan, y esta visión en este relato le muestra a Juan como el dragón, que es Satanás, toma la determinación de hacer guerra contra un grupo especial de personas, y estos tienen estas dos características. Las que son, que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Amén. No podemos negar entonces que una característica muy importante de los descendientes de la mujer, que es una figura de la iglesia, es que guardan los mandamientos, es decir, obedecen a Dios y tienen además el testimonio de Jesucristo, y esto lo corrobora en Apocalipsis capítulo 14, versículo 12, hablando de la paciencia de los santos ya en los últimos tiempos, y dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Una vez más aparecen estas dos cualidades de la mano, guardar los mandamientos de Dios y la fe de Jesús.
Para resumir, recordemos que la Iglesia de Dios tiene las siguientes características. Primero, como usted lo mencionaba, es la que viene desde el principio. Por lo tanto, sigue las sendas antiguas. Amén. En segundo lugar, tiene el fundamento de apóstoles y profetas y por ende un profundo apego a las Sagradas Escrituras. Así es. Y tercero, guarda los mandamientos de Dios y tienen el testimonio y la fe de Jesucristo. Hermano Álvaro, agradecemos la oportunidad que el Señor nos da de poder compartir con usted y con nuestros amigos la palabra del Señor. Gracias, hermano Jonathan. Gracias a ustedes por su tiempo y que Dios les bendiga. Amén. Es probable que a usted, a través de este video, le hayan surgido algunas inquietudes. Por ejemplo, esto que se menciona sobre los 3 periodos de la Iglesia, o tal vez sobre los mandamientos de Dios. Estas y otras temáticas las estudiaremos en nuestros siguientes videos. Si usted gusta, nos puede contactar y visitar nuestro sitio web www.iglesiaisraelita.com. Estaremos orando por usted y su familia. Dios le bendiga. Agradecemos su atención y por supuesto le invitamos a seguir viendo nuestros siguientes videos. Que Dios nos bendiga.